¿Qué onda, bandita bonita, preciosa, hermosa? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Daniel Benítez y soy un lobo viajero. No sabes cómo extrañaba ver tu bonita cara frente a la pantalla. Ya sabes, aquí comunicándonos, echando el cotorreo. Pues hoy te voy a dar algo que te puede ser de mucha ayuda. Uno nunca sabe cuándo va a usar esta clase de consejos, muchachas, muchachos. Así que presten atención porque el día de hoy les daré 7 consejos para viajes largos en autobús y para que ya no sufras tanto, para que tu viaje ya no sea tan incómodo. Y es que sí, viajar es increíble, que mira qué bonita playita, que mira qué bonito edificio, que mira las muchachas bonitas, que mira los muchachos con los músculos grandotes, todo precioso. Pero oye, te tengo un secreto. Te tienes que chutar todo un caminote para llegar a ese afrodisíaco, a ese paradisíaco, a ese bello lugar que tanto anhelabas conocer. A veces no, a veces puedes estar muy cerca. Pero si no estás cerca, pues vas a tener que chutar un mega viajezote. ¡Qué bárbaro, bárbaro, A veces puede ser de 2 horas, a veces puede ser de 4 horas, puede ser 6, pueden ser 12. Puede ser como yo, que me aventé 24 horas y media. No lo supero, fue algo muy horrible. Pero de eso les estaré contando en el transcurso del video. Y es que sí, un viajecito de 6 horas, a veces tú dices, ¿qué son 6 horas? No manches, sí me lo aviento, ¿cómo no? Pero créeme que 6 horas son 6 horas, es más, 2 horas son bárbaras, brother. Entonces, no lo tomes tan a la ligera y aplica estos 7 consejitos que pueden ser muy útiles en tu vida. Consejo número 1. Viaja de noche. Este consejo puede ser muy ambiguo dependiendo a cuántas horas vas del lugar, pero vamos a tomarlo como consejo en general, ¿va? Ya tú haces tus conversiones de, oye, pues voy a llegar a estas horas. Ya depende de tu viaje también, no te puedo facilitar todo en la vida, brother. Hoy, durante el día vas a las compras, vas al gimnasio, te desgastas por ser tan preciosa. Yo que sé que hagas, pero haces algo y terminas en la noche cansado, fatigado, agotado. Por eso mismo, este consejo te va a ayudar bastante, ya que al llegar al autobús, que apagan las lucecitas, que 5 o 10 minutitos en lo que te acomodas, y de ahí en fuera, créeme, fundido totalmente en el asiento. Y créeme, se te van a ir 6, 7 horas como si nada. Si tu viaje fue de 12 horas y te dormiste 7, pues ahí está, vas a sufrir nada más 5 horitas, que son ya 5 horitas comparadas a 12. Entonces ese sería nuestro primer consejo, viaja de noche. Consejo número 2, no olvides por nada del mundo llevar ropa cómoda. No te vayas a llevar tus bototas, no te vayas a llevar tu pantalón de mezclilla. Y es que sí, puede que en el día a día estés muy acostumbrado a usarlos. Sin embargo, el estar sentado tantas horas, tanto tiempo, hará que tu cuerpo empiece a sudar y sentirás esa terrible incomodidad y ese arrepentimiento de no haberle hecho caso al lobo viajero. Así que llévate tu ropita cómoda. Y si eres de esas personas que dice, no manches, pinche lobo, me da pena salir con mi pants y con mi camisa del PRI a la calle. Oye, ¿cómo voy a estar así en la terminal? Tranqui, pues échale cabeza. Llévate una mochilita, llévate una bolsita y ahí te llevas tus sandalias, tus tenis, tu pijama, lo que gustes llevarte para ir más cómodo. Llegas al camión, te metes al baño, te cambias de volada, que sí, es incómodo. Sin embargo, no se comparan 3 minutitos que tardes cambiándote a todo el viaje que te vas a echar incómodo. Consejo número 3. Lo que buscamos es comodidad. Por eso mismo, llévate un cojincito para el cuello. Si no sabes cuáles son estos que estás viendo en tu pantalla. De preferencia, llévate uno de esos que son inflables, ya que el espacio, mientras más reducido, mejor. En verdad, ir muy abultado es súper incómodo. Lo menos que te puedas llevar en tu equipaje de mano, en tu mochilita, en tu bolsa, está increíble. Consejo número 4. Llévate un kit de higiene para estar más fresco durante el camino. Tu cepillo de dientes, tu pasta de dientes, toallitas húmedas y por supuesto, un desodorante. Digo, esto es para ir más cómodo en el transcurso del viaje, más fresco, ya que durante las horas pues tú vas comiendo, tú vas sudando, entonces para mantenerte pues, un poquito mejor, no tener mal olor. No vayas a ser, por favor, de esas personas, Dios mío, que no se bañan o que no se lavan los dientes, que dicen, ¿qué va a pasar? Nadie se va a dar cuenta. Oye, te estoy viendo a ti. Sí nos damos cuenta, sí olemos, sí sabemos. Entonces no seas de esas personas cochinas, por favor.
hazte un favor a ti para ir más fresco, más cómodo, y hazle un favor a todas las personas que van a tu alrededor. Consejo número 5. Alimentos y bebidas. Lleva tus alimentos ya preparados, llévate tu agüita o tu suero o lo que te vayas a tomar. Llévalo en tu mochilita o en tu bolsa de mano. Además de que te vas a ahorrar un buen dinero, porque en cada parada que hace el camión todo está súper caro. Ten muy en cuenta que el camión no se va a parar cada que tú tengas sed o que tengas hambre. A veces las paradas son muy largas, a veces muy cortas, pero no le tentemos a la suerte. Nada como llevar tú lo tuyo. Te da sed, ahí tienes tu agua. Te da hambre, ahí tienes tu alimento. No lleves cosas muy olorosas, ya que recuerda que es un espacio cerrado. Por lo mismo, todo se queda impregnado y un olor muy fuerte es bastante incómodo para un viaje. Consejo número 6. También llévate un kit de emergencia. Uno nunca sabe, esperemos que no pase nada, pero por cualquier cosa tú ya estás preparado. Te llevas tu paracetamol, te llevas tu aspirina. Oye, que te dan mareos porque lo que comiste te hizo daño o no sé, te cayó mal, muchas curvas en el viaje, pues ya ahí tienes tu pastilla para los mareos. A veces puede pasar que también del estómago algo te caiga muy pesado y sientes como que te puede dar diarrea. Créeme, no va a ser nada bueno que eso pase, brother. Entonces llévate un antidiarreico por cualquier cosa y pues obvio las medicinas que tú utilices. Si eres asmático, si tienes algún problema en especial, pues ahí todo. Puede que no lo vayas a utilizar, pero mira, más vale prevenir y tenerlo ahí por cualquier emergencia que vomitarle al pobre cabrón de al lado simplemente porque te mareaste y porque ya no pudiste aguantar. Digo que aparte la peste, pues, ¿quién la quita? Entonces, más vale prevenir que lamentar. Y ya para terminar este video, bandita, el consejo número 7. Si tienes la oportunidad, en cada parada que haga el camión, bájate. Bájate, haz ejercicios de estiramiento, camina alrededor del lugar, en verdad, muévete. Ya que estar sentado por mucho tiempo afecta tu postura, tus músculos, tus articulaciones, entre muchas otras cosas de tu cuerpo. Así que trata de hacerle el menor daño y a la menor oportunidad, camina, haz ejercicios de estiramiento. Vaya, trata de estar lo menos sentado posible. Créeme, yo ahorita en el viaje, como les decía, de Cancún, tuve un problema con el regreso, era temporada alta, entonces pues me tuve que regresar en lo que había, ya que yo también tenía mis responsabilidades en la ciudad donde vivo. Así que tuve que agarrar el transporte que quedaba y pues era un bus y era de los normales, no era ni primera clase, que pues si puedes viajar en primera clase en un viaje muy largo, pues obviamente muchísimo mejor. Mira que es más caro, pero que vale la pena. Si no tienes de otra, pues ni modo. Te comento, 24 horas y media a medio camino me dio un ataque de ansiedad porque estar sentado tanto tiempo empecé como que a enloquecer. Me empecé como a alterar, no sabía qué hacer, no llevaba yo nada. Se me olvidó, la verdad, se me pasó. Por eso te doy estos consejos para que no te pase a ti. Aprendas de mis errores. Siempre es bueno aprender de los errores de los demás. La verdad, yo no lo pensé bien. Tantas eran mis prisas y mi estrés por el regreso y todo, que no me eché nada. Entonces, pues, sufrí las consecuencias. Pero pues sí sentí un pánico medio denso. De hecho, en el camión estuve caminando como 5 o 10 minutos. Era de noche, la gente me veía raro, pero pues ya en esos momentos ni siquiera lo piensas, ni siquiera te interesa. Tú lo que quieres es bienestar. Al no poder, fue que le dije al chofer, la verdad me siento muy mal. Y afortunadamente, a los 10 minutos había un Oxxo en el cual el chofer hizo el favor de bajarse. Me paré y empecé a caminar, empecé a hacer los ejercicios de estiramiento. Me compré una botellita de alcohol para olerla y me compré una botellita de agua. Y eso fue todo por el video de hoy, banda. No olvides suscribirte para más contenido y picarle a la campanita para que te llegue la notificación de cada que suba video. Estábamos siendo constantes y cada semana un nuevo videito para ti, para tu entretenimiento. Y también no olvides rolarle este video a tu manada más cercana, a la bandita que más confianza le tengas. Si algo te gustó, te pareció curioso o algo que también tú quisieras agregar de tus viajes largos, échalo acá en los comentarios para que todos podamos leer y podamos aprender. También no olvides echarle un like si es que te latió el video. Sígueme en mis redes sociales, aparezco en Facebook como Daniel Benítez MH y aparezco también en Instagram como Daniel Benítez-MH. Pues vámonos. Soy Daniel Benítez, soy un lobo viajero y nos vemos en la siguiente parada.